emoción, porque detrás de esto que vamos a presentar hay una historia muy bonita para mí, y sé que para mi amigo José Semayo será. Yo sé lo que es la emoción, la enorme emoción de presentar un auténtico hijo como es un libro, sobre todo para aquellos que no somos escritores. Sabemos la profunda emoción que nos causa un día pasar por una vidriera de otra ciudad y ver el libro en esa vidriera, o que alguien venga y nos pida un autógrafo, esa distorsión que a veces a mí me da mucha vergüenza porque nosotros no autografiamos nada. Lo que hacemos es dedicar con mucho cariño y agradecimiento y con las cosas que nos ocurran en el momento, expresando un agradecimiento porque alguien ha confiado en nosotros en función de nuestra tarea. Yo he tenido dos emociones durante este encuentro internacional de contactados. Presentar la revista Unitorco, de la cual estamos orgullosos, quienes hemos colaborado en la mínima. Creo que es una revista digna, bien presentada, y que pedimos al cielo o a los hermanos arriba, como lo llama Benítez, que nos dé la posibilidad de seguírsela presentando a ustedes como está la oferta cada 2 meses. También hemos puesto a la consideración de ustedes el informe de Congreso Internacional de octubre, que trae un material que será de futuro una propuesta muy interesante para los que estén verdaderamente interesados en la temática OVNI, porque creo que de alguna manera casi todas las conferencias, por no decir todas, tuvieron un nivel académico, y que será un libro de consulta de futuro para todos los amantes y los apasionados sobre la temática OVNI. Pero este caso de hoy empieza hace muchísimos años, cuando la causalidad que siempre, y la magia que siempre rodea a las personas, a todas, absolutamente a todas, no hay nadie que lo vaya acompañado por esa magia tan fenomenal que a veces nos causa dolor, pero la mayoría de las veces nos da alegrías. Nos encontramos con el doctor José Semane, que hacía sus vacaciones en Capilla del Monte con su hermano Carlos, y bueno, nos convocó este delirio, esta locura bendita de los ovnis. Muchas veces salimos a campo a cazar ovnis, nunca cazamos nada, lamentablemente. Pero un buen día José llega a mi casa para hacerme una invitación y para preguntarme qué le parecía. Y yo le dije, bueno, si esa invitación se ha cumplido, tenés que ir. Me dijo, tenemos que ir, porque vos estás incluido en la invitación. Muy bien. Y fuimos. Y ahora después le vamos a contar algo que lo hicimos después de interrogarnos entre nosotros, inclusive con Carlos, que nos acompañó en la sala, si va a ser entendido, si va a ser interpretado esa noche mágica que vivimos nosotros en Capilla del Monte. Pero había una sugerente orden muy sutil que recibe José, que decía difúndanlo, y así lo hicimos con el mayor de los respetos. De ahí se encerraron un montón de cosas muy bonitas e importantes, tanto que cuando aparece un asesor Unitorco y yo hablo con José en un hotel de Buena Grande, que estaba haciendo sus vacaciones, me dice, anoche recibí el beneplácito del libro porque está siendo serio con la historia, pero también recibí el título de tu segundo libro, algo que me sonó absolutamente loco, porque yo no pensaba escribir más nada, y mucho menos el título, ¿no? El grito de las estrellas. Entonces, ¿qué puedo escribir con ese título? Y después la magia, otra vez, nos fue orientando hacia escribir ese libro que hoy, por suerte, y gracias a un grupo querido de uruguayos, está a la disposición de todos ustedes. Pero ahora le tengo el turno a José, porque él también en su momento sintió en su interior que esa magia
le sugería hacer algo, escribir algo sobre una temática que tiene que ver con nuestra iglesia, con nuestro templo parroquial, que de pronto se enraiza también con toda una vieja historia muy bonita, mitológica, que nos enseñó desde siempre el profesor Guillermo Terrero. Hoy es la oportunidad de que José elegido, y yo le agradezco muchísimo, de presentar su libro en sociedad en este primer encuentro internacional de contactados. Yo le voy a dar la palabra a él para que les cuente por qué ese libro, y después, muy sintéticamente, vamos a contarles, porque de alguna manera es el amor que nos ha unido en la amistad desde tantísimos años, aquel encuentro realizado muy cerca de lo que hoy se conoce como Sucho Huayco, en Capilla del Monte. Con ustedes, José Jesús. Un fuerte abrazo. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra presencia aquí en la sala. Gracias, Jorge, por darme la oportunidad de presentar en sociedad a mi hijo de laboratorio. Como bien vos dijiste, cuando uno tiene la gracia de ser padre, es una gracia compartida entre dos personas que se aman y cuyo fruto es el hijo que llega a este mundo. Pero en el caso de un libro, uno se siente un poco como el doctor Frankenstein, ¿no? Que es el padre sin la madre de este hijo. Como vos también dijiste, este es un libro que relata una historia, una novela de realismo fantástico, cuyo centro geográfico se ubica aquí en Capilla del Monte, y que cuenta la historia de la nueva construcción de la iglesia luego de haber tirado abajo la vieja capilla. En este libro también se habla de la búsqueda del Santo Grial. Y como dice Julius Evola, un gran estudioso de este tema, a veces puede ser peligroso hablar del Grial si no se lo hace en el momento y en el lugar adecuado. Yo lo voy a hacer porque considero que Capilla del Monte es el lugar adecuado para hablar de esto, por toda la magia, por todo el misterio y por toda la buena onda que encierra este lugar. Y creo también que es el lugar adecuado porque me siento muy respaldado por Comitán, me siento muy respaldado por esta unión que nació luego de haber tenido esa experiencia maravillosa aquella noche del 23 de enero, y creo que es el momento para presentarlo en sociedad. Me han preguntado qué quiere decir categlianes, y hasta hubo gente que lo buscó en el diccionario. Categlianes es una palabra inventada que une la palabra catedral con grial, y que curiosamente dos personajes de mi historia la utilizan a lo largo de la trama como una invención del momento, y con la finalidad de querer unificar con dos palabras lo que viene a ser el continente y el contenido del conocimiento universal, en este caso representado por una copa, para otros por una piedra sagrada, para otros por una tabla, y cuya historia, la historia del Grial, que es muy anterior a la época cristiana y que ha tenido injerencia en distintas culturas y en distintas religiones, bajo diferentes nombres, ha marcado el camino iniciático de muchas personas. Si bien el Grial forma una parte interesante de este libro, de este cuento, no es el objeto lo más importante, sino el camino que se utiliza para llegar hacia él. Y de último es lo que el mensaje de este libro quiere dejar, que lo importante no es lo fenomenológico, no es lo físico, no es el objeto. Podríamos traspolarlo a este congreso y decir que lo más importante no es cuántas ventanitas tiene la nave, o si se desplaza o si se sitúa en el espacio, o si eran altos o bajos, o si eran buenos o malos, sino que es lo que deja la experiencia en el corazón y en el espíritu de cada uno de nosotros.
Si lo que la experiencia deja es algo negativo, sin duda que lo que vivimos será malo. Si la experiencia deja algo positivo, de servicio, de esperanza, de fe, algo no apocalíptico, sin duda que ha sido algo bueno. Y esto es lo que el libro quiere hacer llegar a todos ustedes. Un mensaje de que la salvación o el crecimiento de la persona es un tema individual. Un tema que va más allá de los grupos, un tema que va más allá de las fórmulas y de las recetas, y que tiene que ver con la historia personal de cada uno de nosotros. Lo más fantástico, mágico de mi libro tal vez es cómo nació. Si bien yo vengo a esta zona del Valle de Punilla desde muy chico, con mis padres y con mi hermano Carlos, luego dejé de venir en la época de la adolescencia para cambiar esto por el mar y bueno, por la confitería, por otro tipo de movida. He vuelto con mi familia, con mi esposa Liliana y mis hijos, y hemos repetido esta aventura de Capilla del Monte durante 10 o 12 años seguidos. Pero nunca había entrado a la iglesia de Capilla del Monte. Generaba en mí cierto magnetismo, una gran atracción, una gran curiosidad, pero por esas cosas del destino no había entrado a esta hermosa iglesia. Y una vez, estando en Bahía Blanca, de gira con Boca Juniors, con el equipo que básquet en el cual trabajo, tengo un sueño muy vívido de entrar con mi amigo Ariel Scolari, quien es el editor del libro, un jugador de básquet reconocido. Soñé que entrábamos con él a esta iglesia y que él entraba con una máquina de filmar. Una cosa muy rara porque en el tiempo que se desarrollaba el sueño no era en el tiempo actual, era en el tiempo que la iglesia se estaba construyendo. Y este sueño alocado yo le decía, Ariel, filmá porque esto es único, tenemos que verlo después. Curiosamente, Ariel Scolari siempre viaja con su filmadora porque es un fanático de la fotografía. Y en nuestra habitación que compartíamos en ese momento, él tenía su filmadora. En este sueño yo veía cómo estaban construyendo o reconstruyendo parte de esta iglesia, y había toda una trama atrás de esta historia, de una piedra que se encontraba en los fondos de la iglesia y que querían sacarla. Y al despertarme, lo primero que hice fue decir, Ariel, ¿filmaste? Y él me decía, ¿qué cosa? ¿No lo filmaste? Me decía, ¿estás loco? ¿Qué cosa? Insistí tanto, le dije, vamos a ver qué tenés grabado en el cassette de tu filmador. Por supuesto no tenía absolutamente nada de mi sueño, ¿no? Porque si no, eso sería lo más fantástico del todo. Pero la fantasía se hizo realidad cuando al año siguiente o al otro año vine a Capilla del Monte y con mucho temor entré a la iglesia y me encontré con la misma iglesia de mi sueño. Con algunos cambios, por supuesto, que se habían producido en transformaciones de algunas cosas, y se me puso la piel de gallina y me emocioné mucho porque era realmente lo que yo había soñado.